El maravilloso resultado de vivir en comunión diaria con Jesús es experimentar la dirección del Espíritu Santo. Al permanecer en la presencia del Señor, Él habita en nosotros, en la presencia de su Santo Espíritu. A partir de ese momento, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oremos. Te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de meditar tu santa palabra en esta hora. Bendice a cada uno de los oyentes. Te lo agradecemos en tu santo nombre. Amén. El arrepentimiento genuino es el título del mensaje de esta hora. Hechos 2:38 nos dice: Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento consiste en sentir tristeza por el pecado y en alejarse de los pecados. El arrepentimiento es un regalo, por lo tanto, la tristeza por el pecado también es un regalo, como lo es igualmente la acción de alejarse de los pecados. La tristeza por el pecado, tristeza por haber llevado una vida separada de Dios, puede provenir únicamente del mismo Dios. Nosotros no podemos generar esa clase de tristeza. La tristeza genuina por el pecado es un regalo. El acto de apartarnos de los pecados también es un regalo. No nos alejamos de los pecados con el fin de arrepentirnos. Para arrepentirnos debemos acudir primero a Jesús. Romanos 2:4 dice: declara que es la bondad de Dios lo que nos conduce al arrepentimiento. Reconocemos más cabalmente la iniquidad del pecado cuando llegamos a comprender mejor el amor de Jesús. A medida que estudiamos la vida de Cristo y contemplamos el sacrificio que realizó por nosotros en la cruz, nuestro corazón es quebrantado y experimentamos un arrepentimiento genuino. El pecado no nos parece más atractivo. Cuando nuestros corazones son transformados, se cambian nuestras acciones y recibimos el don del arrepentimiento, del cual uno no necesita arrepentirse. La parte que a nosotros nos corresponde es siempre y únicamente acudir a Él, a Jesús. Dios nos da el arrepentimiento antes de concedernos el perdón. Consideremos durante algunos minutos dónde encaja el arrepentimiento en la serie de los pasos que conducen a Cristo. Ya en otras ocasiones hemos visto que Cristo nos tiene el deseo de ayudarnos a hacer algo mejor. En segundo lugar, llegamos a conocer en qué consiste ese algo mejor. Tercero, obtenemos la convicción de nuestra condición pecaminosa. Y cuarto, nos damos cuenta de que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Ese es el momento cuando dejamos de luchar, nos rendimos y acudimos a Cristo. Dios no espera que nos arrepintamos antes de venir a Cristo. En efecto, nos resultaría imposible hacerlo. Primero, acudimos a Cristo y entonces Él nos concede el arrepentimiento. Los judíos enseñaban que antes que se extendiera el amor de Dios al pecador, éste debía arrepentirse. A su modo de ver, el arrepentimiento es una obra por la cual los hombres ganan el favor del cielo. Y este fue el pensamiento que indujo a los fariseos a exclamar con asombro e ira: este a los pecadores recibe. De acuerdo con sus ideas, no debía permitir que se le acercaran sino los que se habían arrepentido. Pero en la parábola de la oveja perdida, Cristo enseña que la salvación
no se debe a nuestra búsqueda de Dios, sino a su búsqueda de nosotros. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron. No nos arrepentimos para que Dios nos ame, sino que Él nos revela su amor para que nos arrepentamos. De modo que después de venir a Cristo, nos damos cuenta del carácter mortífero del pecado al contemplar su amor por nosotros, y de ese modo obtenemos la disposición a aceptar su regalo del arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que nosotros hacemos, aunque sea algo que experimentamos. El arrepentimiento no es una tarea nuestra, es la obra de Dios en nuestro favor, pero se produce antes del perdón. Y si el arrepentimiento precede al perdón, entonces el arrepentimiento también precede a la justificación. Primeramente, Cristo produce constricción en quienes perdonan. El discurso maestro de Jesucristo, página 12. En Hechos 2:38 se dice claramente que el arrepentimiento debe producirse antes del perdón. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. A veces la gente cuestiona el valor de ser tan meticulosos al tratar de identificar el orden de los pasos que conducen a Cristo para la salvación. Por supuesto que no lo hacemos con el fin de proveer una lista en la cual se pueda marcar cada paso de nuestro progreso, ni para saber qué se debe hacer después. Pero a lo largo del camino, el enemigo de Dios y el hombre dispone de un continuo caudal de incomprensiones, y estas pueden constituirse en una barrera entre nosotros y Dios. Si creemos que debemos trabajar para obtener justicia, o fe, o entrega, o arrepentimiento, u obediencia, o cualquier otra cosa de los dones que Dios nos ofrece gratuitamente, corremos el riesgo de no acudir a Él, y la única forma de recibir sus regalos es acercándonos a Él. Muchos de estos aspectos del acercamiento a Cristo, el arrepentimiento y el nuevo nacimiento, y el perdón y la justificación, se producen casi simultáneamente. El único propósito de separarlos aquí es para que podamos discutirlos, y de ese modo logremos definir claramente cuál es el trabajo del hombre y cuál la obra de Dios, que es causa y que es resultado. La bondad de Dios conduce al arrepentimiento. De acuerdo con Romanos 2:4, no podemos trabajar con el fin de lograr el arrepentimiento, pero podemos optar por la lectura de la palabra de Dios o escuchar al predicador viviente que exalta la bondad divina. No podemos trabajar por el arrepentimiento, pero podemos acudir al Señor. No podemos producir una tristeza genuina por un pecado. Tampoco podemos alejarnos del pecado con nuestra propia fuerza. Pero podemos buscar al Señor para que haga estas cosas en nuestro favor. Dios se deleita en ayudar a los que no son incapaces de ayudarse a sí mismos. El Señor está deseoso de que cada uno de nosotros lo busquemos con corazón sincero, que vayamos a Él, que nos postremos delante de Él y le digamos cuánto lo amamos y cuánto deseamos vivir junto a Él. Querido amigo, querida amiga, ¿deseas acercarse a Dios para decirle cuánto le amas y cuánto deseas estar con Él un día allá en la patria celestial? Si es así, que Dios te bendiga y te guarde y te ayude para que puedas cumplir todos tus propósitos, los cuales te llevarán a vivir con Él por
toda la eternidad. Oremos. Eterno Padre Celestial, damos muchas gracias por el privilegio que nos has dado de meditar en tu santa palabra. Bendice a cada uno de los oyentes y permite que sientan el deseo de buscarte afanosamente para poder un día muy pronto estar contigo allá en las mansiones celestiales. Te lo agradecemos en tu santo nombre. Amén. Y te recuerdo una vez más que si conoces a alguien quien quiere hacer el curso bíblico Hablemos con Jesús, puede comunicarse al correo electrónico que aparece en la pantalla, nahum.2@gmail.com. Y si quieres unirte a nuestro ministerio, puedes hacerlo, invitando a otros a escuchar esta reflexión en YouTube o en Facebook. Que Dios te bendiga.